no es una desventaja el no tener a un hombre, como en su momento mencionabas el caso de Jason Taylor, Cameron Wake, que tengas un especialista en la posición para ejercer constantemente la presión al mariscal de campo. Un día hablando con un coach en Estados Unidos me dijo eso, que él es un coach de secundaria justamente, y él tiene un poco la idea de Belichick Flores de construir primero a través de la secundaria y luego la línea, pero sí dice, o sea, si me das a un jugador talentoso tipo Lawrence Taylor, ¿quién no lo tomaría? Te hace la vida más fácil porque entre más talento tenga un coach, menos puede ser menos creativo porque no tiene tanto que maquillar las deficiencias del equipo. Entre más veloz logres llegarle al mariscal, entre más pronto le llegues al mariscal, más rompes la jugada. El problema ha sido cuando, pese a llegar, no se logra romper la jugada, que es algo que le pasó en los primeros partidos del año pasado a Miami. Somos los Fanatics, sean ustedes bienvenidos a otra edición de las batallas en el roster. En este capítulo vamos a cerrar la parte de la línea defensiva en su parte externa, una de las posiciones más importantes en el fútbol americano profesional, porque de acuerdo a lo que platicamos en la edición pasada, hay 4 posiciones clave, que es el mariscal de campo, el esquinero, el linebacker medio o incluso algunos el tackle izquierdo, y la otra posición clave es el pass rush. Y el día de hoy le mando los micrófonos a mi compañero Roberto Merino para que nos diga la alineación para este programa. Adam Gómez portando el número 20, running back, con 1.60 de estatura y egresado del Tecnológico de Veracruz. Y con el número 24, Federico Compañ, safety, estatura 1.71 y egresado de la UDEM. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola, ¿cómo andamos, César? Bienvenidos a todos los Fanatics. Estamos realmente en un programa de esos que va a estar, pero de sacar chispas. Estamos tratando de ver cómo va a ser Miami para tener la pócima mágica, la solución a los problemas del pass rush que tanto ha sido criticado en los últimos años y que tanto nos ha hecho vibrar a lo largo de la historia de los Dolphins, con grandes cazamariscales y con toda la emoción que esto trae. Realmente una gran expectativa tengo por lo que hoy estaremos platicando, con además el hecho de compartir micrófonos con un verdadero especialista, ¿sí? Y pues bueno, estamos listos y con motores encendidos. Bienvenidos al podcast. Así es, Adam. El invitado de este día es un experto del fútbol americano. Forma parte del Scout Latin America de All 22 Global. Analiza la NFL y el fútbol colegial. Aficionado de hueso colorado de los Raiders de Las Vegas. Y sobre todo viene a compartir su experiencia sobre esta pasión del fútbol americano. Les damos la bienvenida a Federico Compañ. ¿Cómo estás, amigo? Buen día. Buen día, un gusto estar aquí con ustedes. Creo que la defensiva de Miami es una de mis favoritas los últimos años, entonces para mí, para hablar de esta defensiva y de fútbol en general, yo siempre estoy encantado y dispuesto. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos estamos nosotros, Adam, de tener a este tipo de invitados, sobre todo por ese aspecto que mencionaste en tu primera participación. Los Delfines de Miami a lo largo de su historia han tenido grandes cazamariscales y los últimos 2 traerán grandes recuerdos, como es el caso de Cameron Wake y de Jason Taylor. Sí, por supuesto, o sea, estamos hablando de 2 probablemente de los jerseys más representativos entre los fans de nuestros tiempos. Uno de ellos ya el Salón de la Fama y el otro probablemente en camino a ello, ¿no? La carrera de Jason Taylor significó años de pocos triunfos, pero de muchísimos momentos gloriosos que vinieron precisamente por esa defensa que fue tan aguerrida. Concuerdo contigo, Adam.
Y antes de seguir con la plática, le mando los micrófonos a mi compañera Mónica Dávila, quien será la encargada de mencionar cuáles son los jugadores que conforman esta parte defensiva del roster rumbo a la temporada 2022. Te escuchamos, Mónica, bienvenida. Estos son los actuales elementos compitiendo por ser los cazamariscales de los Dolphins para la temporada 2022. Emmanuel Hopback, ala defensiva del séptimo año de Oklahoma State. Owen Carney, liniero defensivo novato de Lions. Vinny Style, liniero defensivo novato de Nebraska. Jordan Williams, liniero defensivo novato de Virginia Tech. Cameron Wood, apoyador externo novato de California. Malvin Ingram, apoyador externo del 12º año de South Carolina. DeAndre Johnson, apoyador externo novato de Miami. Calvin Monson, apoyador externo del 4º año de San Diego State. Jalen Phillips, apoyador externo del 2º año de Miami. Duke Riley, apoyador externo del 6º año de LSU. Alandon Roberts, apoyador externo del 7º año de Houston. Brennan Scarlett, apoyador externo del 7º año de Stanford. Shane Tyndall, apoyador externo novato de Georgia. Muchas gracias. Justamente quiero llevar esta plática, Federico, con ese aspecto que tiene esta defensiva de Miami. En comparación a estos nombres y obviamente a Bill Stanfield y a Nick Boniconti en la época de los 70s, esta defensiva de Miami es diferente y lo que quiero que nos expliques a nosotros y a los Fanatics, cuál es la importancia del defensive end hoy en día en la liga, porque si comparamos en las décadas previas, hoy es más un circo aéreo, cuando antes las defensivas eran lo más importante. Así es, tú lo has dicho, la importancia de los pass rushers ahora es más se lanza más el balón, entonces yo personalmente siempre he dicho que después del quarterback la posición más importante es aquel que lo tumba, que son los pass rushers, y desde Lawrence Taylor, bueno, es el primer gran precedente, pero ha habido otros antes y también otros después. Se están dando estos jugadores pass rushers bastante atléticos y que eso también ha obligado a cambiar la posición de los left tackles. Entonces, hay un debate entre los coaches defensivos que es más importante, si empezar a construir a través de tu secundaria, que son los corners y los safeties, o empezar a construir a partir de tu línea defensiva y en especial con los pass rushers. Ya cuando tienes un pass rusher elite, ya todo es más fácil. Correcto, pero tomando en cuenta todo esto que nos acabas de platicar, Federico, ¿cuál sería para ti el prototipo ideal actualmente en la liga que pueda cubrir esa necesidad del pass rush? Debe ser un jugador atlético que sepa, que tenga muy buena flexión en la parte inferior de su cuerpo para poder hacer cambios de direcciones, para poder aplanar la ruta hacia el quarterback, para poder doblar la esquina. Debe tener un uso poderoso de manos y también más o menos qué es lo que se le pide en cada esquema. Por ejemplo, el esquema de Miami, que es mucho out front, son estos jugadores híbridos, que son entre linebackers, pass rushers, que creo que ese es Jalen Phillips, el que cubre esa posición. Entonces es un tipo así, alguien atlético, bueno, bastante inteligente para ganarle a los tackles, que estudie del juego, que sea en inglés se dice long, que sea largo, no sé cómo decirlo en español, pero que tenga buena longitud de brazos, que sea rápido. ¿Concuerdas con esto, estimado Adam, que Jalen Phillips sea el elegido para tratar de revivir esas viejas glorias en el tema del pass rush para los Delfines de Miami? Respecto a Phillips, me parece que tenemos que considerar dos cosas. Una, la solución a corto plazo y la solución pensando a partir de la próxima temporada y en años posteriores, cómo se van a dar las cosas. Creo que de manera inmediata, la estrella del equipo en cuanto al pass rush debe de ser considerado todavía Emmanuel Ogbah, aunque debemos de entender que en muchos sentidos la defensa de Miami juega a un funcionamiento colectivo en el que no es, el pass rush no está concentrado en uno o dos individuos, sino que es labor de prácticamente toda la defensa
llegarle al mariscal y repartirse las capturas de mariscal, las capturas de los quarterbacks rivales para poder hacer funcionar esta defensa que es tan oportunista y que lo que busca más que capturas, en muchos casos es provocar balones perdidos y tratar de alguna manera recuperar el balón en la mayor cantidad que se pueda. Fede, comentábamos el programa pasado con Alejo, un compañero tuyo, el tema de qué tanto le va a afectar a Miami el no contar ya con Brian Flores al frente de esta defensiva. ¿Sí crees que sea muy notorio o crees que el mantener gran parte del staff en el lado defensivo va a hacer que la transición sea lo más leve posible para este equipo que ha demostrado un gran desempeño en la última temporada y media? Al final, Brian Flores, tal vez ustedes estén más informados que yo, pero según yo era el play caller defensivo, era el que llamaba las jugadas a la defensiva y era el punto brillante del equipo en su era. Por eso Mike McDaniel, que es el nuevo coach de San Francisco, quiso quedarse con Josh Boyer y seguir manteniendo el esquema agresivo de Miami, que como bien decía Adam, es de provocar pérdidas de balón, de jugar hombre a hombre muy cerrado, de crear presión mediante esquema y no solamente bajo un jugador con simulated pressures o presiones simuladas en español, también se le dice creepers. Entonces, en lo que más radica, yo creo que el tema es que quieren que sea el mismo y por eso mantuvieron a Josh Boyer. ¿Cómo va a ser diferente él llamando jugadas que Brian Flores? Porque Brian Flores era bastante agresivo en algunos partidos. Me acuerdo el partido contra los Rams hace creo que 2 años y el partido contra Baltimore en Thursday Night, que literalmente si no tienes una respuesta para su agresividad de llamar Zero Blitz, los van a seguir llamando. Entonces, aunque sea el mismo esquema, cada coach llama, o sea, tiene diferente estilo de llamar las jugadas. Entonces, creo que ahí es donde se va a ver la mayor diferencia. Me agrada que empieces a mencionar esa nomenclatura porque quiero que nos expliques ese aspecto de la defensiva de Miami, Fede. ¿Por qué es tan novedosa? ¿Por qué es tan importante esta unidad defensiva en la posición de pass rush de los Dolphins? Creo que justamente esta historia me gusta mucho porque es justo comienza con Miami en los 70s. Bill Sardsparger, que era su coordinador defensivo, creo que en los primeros años que ganaron los Super Bowls, se le da el mérito por ser el que inspiró a Dick LeBeau para hacer los zone blitzes. Entonces, hay una frase que dice LeBeau que se le quedó mucho de cuando habló con Sardsparger y decía, crear presiones seguras. Entonces, lo que son estas presiones simuladas o creepers es que la defensiva va a mandar a 4 hombres a presionar al quarterback, que eso es lo que se manda en una jugada normal, pero alguno de estos 4 blitzers va a ser un jugador de segundo o tercer nivel, o sea, un linebacker o un corner o un safety, y un jugador de la línea, lo más común es que se eche para atrás en cobertura, o sea, un jugador como un tipo rat, que es el que está en medio del campo y trata de cortar cualquier ruta intermedia, que son estas rutas rápidas cuando ven blitzes. El propósito de una buena presión simulada y un buen Reaper es 1, acelerar el proceso del quarterback porque piensa que está siendo blitzeado. 2 es jugar con los esquemas de protección y tener a un jugador libre o por lo menos tenerlo en un paro favorable, ya sea contra un running back o en 1 contra 1. Y Brian Flores en Miami los utilizaba mucho, creo que fue en el 2019 su primera temporada, porque ahí era cuando menos talento de pass rush tenía. Entonces, como no tenía buenos rushers, tenía que crear la presión por esquema, y también viene de Belichick, o sea, trabajó con Belichick, y Belichick es uno de los coaches que cree más en crear presión a través del esquema que a través de jugadores, y por eso ves a Belichick, que también tiene una de las mejores secundarias, o en su tiempo la tenía con Stephon Gilmore, con JC Jackson, porque esa es la manera que creo que está construida la defensiva de Miami. No sé si ustedes me puedan decir que no o que sí, pero siento que se preocuparon más en la era de Flores de construir la secundaria con buenos corners hombre a hombre
y dejaron el pass rush para después, porque ellos piensan que se puede crear, o sea, puedes maquillar el pass rush, por así decirlo. De acuerdo, y creo que va acorde a lo que nos dijo Alejo el programa previo, ¿o no, Adam? Justo eso les iba a comentar, que hemos ya oído de Miami que tiene una construcción donde, como bien mencionaba Fede, los cornerbacks fueron el primer pilar que se construyó y se trajeron probablemente la mejor pareja de coberturas externas, y se complementó a través del draft con una serie de profundos que han ido haciendo esta defensiva secundaria una de las quizás mejor constituidas de la liga. Pero la parte que más los caracteriza es que estos jóvenes están también alineados cerca de la línea, valga la redundancia, para poder ejercer en muchas ocasiones tareas o de cobertura cercana a la línea, o para poder ir por el mariscal, ¿sí? Creo que el grupo de safeties que más presionó al mariscal en los últimos 2 años es el de Miami. ¿Concuerdas con eso, Fede? Porque al final de cuentas, como bien mencionas, en las últimas temporadas los Delfines le han puesto mayor interés a la defensiva secundaria, y varios de esos muchachos jóvenes que han seleccionado en el draft, combinado con Xavier Howard y Byron Jones y los jugadores veteranos, han conformado una unidad bastante atractiva, y que incluso queremos que nos des tu opinión si se encuentra dentro del top 10 en cuanto a la liga se refiere. Yo creo que sí. Tendría que ver el resto de las secundarias del resto de la liga para ver si es top 10, pero al final tiene que ser una secundaria bastante talentosa, porque prácticamente los estás dejando en una isla a tus jugadores, y más cuando juegas cover zero, que es literalmente sin ayuda de un safety profundo. Creo que Miami es un equipo que juega mucho con el medio del campo cerrado, o sea, con un post safety, entonces o es cover one, que es hombre a hombre, o es cover three, pero en cualquiera se le pide mucho a los corners, y como decía Adam, también muchas veces están en press, que es cerca de la línea, para interrumpir el timing de las rutas de los receptores, y también en cualquier momento están tan cercanos a la línea que también pueden cargar corners o safety. Pero ¿no crees que sea una desventaja en cierta manera este tipo de presión que ejerce Miami con su defensiva? Porque al final de cuentas, en el caso específico de los Bills de Buffalo, tienen a Nueva Inglaterra y tienen a Miami, que ejercen algunas características de la defensiva. Entonces, no es una desventaja el no tener a un hombre, como en su momento mencionabas a Lawrence Taylor, o incluso Adam, el caso de Jason Taylor, Cameron Wake, que tengas un especialista en la posición para ejercer constantemente la presión al mariscal de campo, porque luego hay momentos donde no ejerces ni presión ni golpes al mariscal, y teniendo enfrente a Josh Allen dentro de la división, eso es un suicidio. Así es, sí, siempre lo mejor es tener mayor talento, y creo que un día hablando con un coach en Estados Unidos me dijo eso, que él es un coach de secundaria justamente, y él tiene un poco la idea de Belichick Flores de construir primero a través de la secundaria y luego la línea, pero sí dice, o sea, si me das a un jugador talentoso tipo Lawrence Taylor, ¿quién no lo tomaría? Te hace la vida más fácil, porque entre más talento tenga un coach, menos puede ser menos creativo, porque no tiene tanto que maquillar las deficiencias del equipo. Y sí, con Josh Allen, es que Josh Allen es muy bueno, entonces muchas veces optan mejor por cubrir mejor antes que llegarle, pero obviamente, pues sí, es mejor tenerlo en el suelo que lanzando pase. ¿Para ti es una ventaja o desventaja este tema, Adam? Porque al final de cuentas los Delfines, en cierta manera, con esta innovación en su defensiva de no solo tener a jugadores especialistas en la posición para generar sacks, golpes a los mariscales de campo, pues les ha funcionado, y como insisto, hemos comentado en programas pasados, ya comienza a ser un ejemplo para equipos del colegial y algunos equipos de la liga. Bueno, yo creo que ha sido una ventaja, y voy a manifestarlo con la palabra correcta.
velocidad. Entre más veloz logres llegarle al mariscal, entre más pronto le llegues al mariscal, más rompes la jugada. El problema ha sido cuando, pese a llegar, no se logra romper la jugada, que es algo que le pasó en los primeros partidos del año pasado a Miami. En muchos sentidos, porque apenas estaban, pues dijeran por ahí, agarrando la onda los jóvenes safeties que teníamos, y creo que eso pues fue costoso para Miami porque terminó siendo lo que terminó decantando a que no pasáramos a postemporada. Pero Miami está haciendo bien las cosas en el sentido de que ese esquema defensivo que podemos denominar enjambre, swarm, o como le ponen de código amiba a la defensa, en donde cerca de la línea se ponen a hacer movimientos que disfrazan las cargas y disfrazan las asignaturas, termina confundiendo y termina creando estrés sobre los mariscales, y creo que entre más efectivos se vuelvan para cerrar los huecos por fuera y para poder hacer efectiva el pass rush, creo que mejor funcionará. Y esas dos funciones precisamente es donde están enclavados los denominados edge rushers, o pues los que presionan por fuera, ¿no? Tomando ese cuenta y ese concepto que mencionó Adam, estimado Fede, ¿tú crees que esa ya es la nueva tendencia de la liga en cuanto a velocidad, estar constantemente al 1000 por hora? ¿No crees que sea un poco preocupante esta situación? Porque más que ser jugadores, ya están siendo atletas los jugadores que provienen del colegial. ¿Tú que sigues en este aspecto, qué nos puedes decir en esta posición? Yo estoy de acuerdo con Adam. Creo que la velocidad se combate con más velocidad y eso se ha hecho en colegial desde ya casi tiene 30 años, cuando empezaron a reclutar más justamente la Universidad de Miami, los Hurricanes, creo que aún estaba Jimmy Johnson, aún no era coach de Dallas, empezaron a reclutar velocidad en el campo de juego. Entonces por eso también ves más estos jugadores híbridos y atléticos, y por eso ya está perdiendo ahora sí que la posición del Sam linebacker. Ya un safety y un linebacker en teoría están construidos de la misma manera. Entonces sí es un juego bastante veloz. Los pass rushers tienen que ser bastante ágiles, bastante rápidos, y más cuando quieres hacer stunts, que los stunts son, no sé si Alejo ya lo explicó, o Ian, o alguien que haya estado, pero cuando haces, en inglés se dice gap exchange, cuando cambias del gap asignado en el que te alineaste. Para eso necesitas mucha velocidad, necesitas bastante atleticidad para inclinarte y no dar un área de superficie al liniero ofensivo para que te toque. Entonces yo sí estoy de acuerdo que necesitas velocidad en este juego en todas las áreas, en línea, en linebackers, en corners, en safeties, porque la ofensiva también se está volviendo rapidísima. Fede, en esta parte lo hemos discutido en programas previos, pero no a ese nivel de detalle. Creo que sería bueno repasar lo que son las asignaturas y las técnicas que se ocupan en la línea respecto precisamente a las posiciones de los edge rushers. ¿Quieren que comencemos literalmente desde cero, o dónde Alejo les dejó? Con Alejo discutimos lo que es la técnica cero, donde está un liniero contra un liniero ofensivo. En ese caso, pues aplican técnicas de bull rush, o donde la fuerza del individuo tiene que vencer a la de su oponente. También mencionamos técnica 1, donde estás al hombro externo de un guardia, por ejemplo, o del centro, y tratando de crear precisamente ese gap, ese hueco, ¿sí? Aprovechando esa ranura para poder llegar al mariscal y también detener el ataque terrestre. Quizás sería bueno mencionar el resto de las técnicas. Entonces, Alejo les dijo que cero es el nose tackle la mayoría de las veces frente al centro, y la técnica 1 es en el hombro externo del centro a cualquier lado. Entonces, la técnica 2I, 2I se diría en inglés, o G, es cuando un liniero defensivo está en el hombro interno del guard. La técnica 2
Si tienen dudas o sienten que no les estoy explicando bien, me dicen y lo vuelvo a hacer. Técnica 2 es estar enfrente del guard. Técnica 3 es estar en su hombro izquierdo. La técnica 4I o 4I, como se diría en inglés, es en el hombro externo del tackle. La técnica 4 es sobre el centro del tackle. La técnica 5 es en el hombro externo del tackle. Todas estas técnicas, ahora sí, se alinean por diferentes razones. Cuando estás en una técnica 5 y quieres detener el acarreo y quieres, se dice en inglés, set the edge, que sería como crear una pared en el extremo, lo mejor para que el acarreo corte hacia adentro donde se supone que está la ayuda de tu defensiva, lo mejor estar en una técnica 5, ya que estás en el hombro externo del guard, pero ahí ya se está popularizando. En college se utiliza mucho y se está popularizando en la NFL por Brandon Staley, por Vic Fangio, que, bueno, no, Fangio no tanto, pero a veces lo ocupa, y tal vez Miami también, el 4-eye, o sea, el tackle en el hombro interno el defensive tackle en el hombro interno del tackle, para obstruir el B-gap, o bueno, la ranura que hay entre el guardia y el tackle, y hacer que el acarreo se vaya hacia los lados. Y luego los pass rushers, la mayor parte del tiempo son técnica 5, están en el hombro externo del guard, o son técnica 9. La técnica 9 es como si hubiera que es en el hombro externo del tight end. Si el tight end no está en la línea o no hay un tight end en la formación, es como si hubiera un tight end imaginario y se da ese espacio. Qué maravilloso es este tema de explicación, porque al final de cuentas uno no detecta, o los Fanatics no lo hacen, Adam, cuando realizan los cambios de jugada, los ajustes, ven los movimientos en las trincheras, pero a veces la gente no entiende por qué realizan este tipo de movimientos, y creo que con esta explicación que nos acaba de dar Federico, nos da un poco más de claridad de cómo se va ganando pues este tablero de fútbol americano y las trincheras, porque al final de cuentas ahí se gana y se pierden los partidos, Adam. Sí, la estrategia ha ido evolucionando, las reglas del juego han ido cambiando y las adaptaciones que se tienen que ir haciendo por parte de los esquemas defensivos han hecho que evolucione y que sea incluso otro deporte. Quienes hemos visto esta evolución desde los 70s hasta ahora, pues podemos disfrutar de cómo ha ido mejorando la defensa y cómo también hemos hecho berrinches por algunos cambios de regla que nos han parecido quizás que está aniquilando el deporte, ¿no? Reacción, repito, de los que hemos sido vieja escuela, estamos acostumbrados a cierta violencia, a cierta propensión a las lesiones o a un juego demasiado violento, ¿sí? Y que la evolución del deporte ha llevado a que tengan quizás una protección exagerada, lo voy a poner entrecomillado, los elementos ofensivos, y que ha hecho que precisamente las técnicas que tengan que aplicarse por parte de las defensivas tengan que ser más exquisitas en estos tiempos. Completamente de acuerdo, y creo que para ejemplificar todos estos conceptos que nos has brindado, Federico, a excepción si estoy mal, creo que dos buenos ejemplos de ver partidos de los Delfines. Uno ya lo mencionaste, que es el caso de los Cuervos de Baltimore el jueves por la noche, pero el otro creo que ahí aplica perfectamente toda esta diversidad de formaciones por la cantidad de sacks que obtuvieron los Dolphins. Es el juego contra los Santos de Nueva Orleans, donde obtuvieron 8 sacks y 14 golpes a mariscal de campo, lo cual es inaudito pensarlo hoy en día en la NFL, ¿o me equivoco, Fede? No, no, claro, o sea, tienes razón. Obviamente también influyó que quarterback, creo que contra el partido de los Saints era Ian Book, entonces tampoco estaba tan listo. Y lo que hizo ese día Brian Flores y Josh Boyer, aparte de que llegaba la presión mucha, era confundirlo con, como dicen, disimular muy bien las coberturas o quién tiene a quién en hombre a hombre, o quién cargaba o quién no, con ambia look que mencionó Adam, que literalmente es pues no tener una posición fija antes del snap para que la línea ofensiva no sepa exactamente a quién bloquear. Entonces, sí, o sea, fue un buen trabajo de la línea defensiva, fue creo que un buen trabajo de los coaches también. Para no aburrir tanto a la gente, muchachos, con tantas formaciones y demás, vamos a meterle carnita a esta discusión, empezando contigo, Fede.
¿cuáles son las batallas que tú vislumbras en esta posición? Porque en comparación al año pasado, donde había contados jugadores, como es el caso de Manuel Ogba, Jalen Phillips, obviamente Sammy Waboen en un rol secundario, además de Brennan Scarlett, y en algunas situaciones de blitz retardados, como ya has comentado, el caso de Jerome Baker. En este año, como ya comentó nuestra compañera en la alineación al principio del programa, Mónica, hay muchos elementos en comparación al año pasado. Por ejemplo, las dos selecciones del draft en el lado defensivo de los Dolphins pueden aplicar perfectamente esta situación de generar pass rush, como es el caso de Cameron Goody de la Universidad de California y de Channing Tindall. Pero además los Dolphins han adquirido a Melvin Ingram y a varios linebackers jóvenes, como es el caso de Porter Gustin y Darius Jutes. ¿Cómo ves esta posición? ¿Qué batallas detectas, sobre todo para los puestos titulares y obviamente para la profundidad? Porque, insisto, si algo le hemos criticado a los Delfines en los últimos años, es la presión al mariscal de campo, y al parecer se dieron cuenta de esta situación y han traído a varios elementos durante esta temporada baja. Creo que Melvin Ingram va a pelear por un lugar titular. De hecho, creo que él fue el que cambió a la defensiva de Kansas City el año pasado cuando lo firmaron, creo que a mitad de temporada, porque sabe defender muy bien el acarreo y aún sabe presionar al quarterback. Me gusta mucho Channing Tindall por lo mismo que dije que Miami utiliza mucho a sus jugadores en el segundo nivel para hacer blitz. Creo que es un jugador bastante ágil que puede penetrar los gaps muy rápido, y creo que es ahorita mejor a Tindall usarlo como en un paquete especial y que no sea titular del todo, porque tiene muchas cosas que pulir, pero es un jugador que atléticamente el cielo es el límite. Creo que es el segundo linebacker que me gustaba que más me gustaba de Georgia después de Nakobe Dean, y fue el tercero en ser elegido, y aparte hasta finales de la tercera ronda, cuando fácil se pudo haber ido a principios. ¿Qué otro elemento? ¿Sí crees que Jalen Phillips pueda robarle el puesto a Emmanuel Ogba, o Melvin Ingram va a ser la contraparte del veterano? Porque hay muchos que piensan que pueden agregar esa competencia. No, yo creo que Emmanuel Ogba debe seguir siendo el quarterback, el pass rusher titular. El caso es que yo veo a Jalen Phillips más como este jugador híbrido que utiliza mucho el tipo de frente que utiliza Miami, pero yo creo que ahora sí que regularmente se va a ver Ogba y Jalen Phillips, y el tercero que más se va a ver es este Melvin Ingram. ¿Cómo ves esta pelea, Adam? Y obviamente tu predicción para los jugadores titulares en el tema del pass rush. Mira, el pass rush es muy difícil de anticipar porque es parte de lo que vamos a estar viendo de la metamorfosis de estos Dolphins. Uno de los aspectos que más le preocupa al grupo de coaches por corregir en este año es lo que nos mencionaba Fede hace rato, el cubrir los extremos y poder cerrar los carriles para evitar jugadas grandes, que fue donde nos hicieron mucho daño a algunos equipos. Creo que va a ser un punto clave. Por ello enfatizaron mucho en el draft, trayendo a Channing Tindall, quien precisamente uno de sus grandes atributos es cerrar ese hueco por fuera y tener la habilidad para tratar de hacer pass rush desde afuera. Entonces, es muy claro, simplemente analizando el roster, tiene ya prácticamente asegurado y más que suyo el puesto, Emmanuel Ogba como el pass rusher principal y probablemente como elemento que se esté desarrollando junto a él, ¿sí? Cameron Goody. Cameron Goody es un linebacker externo, no tanto un ala defensivo, pero él tiene toda la capacidad de transformarse en un edge rusher de élite, ¿no? Y que pueda además crear un terror entre las ofensivas rivales porque es muy bueno tacleando. Entonces, esas características creo que lo van a llevar muy pronto al estrellato, pero no lo veo como starter al principio del año, no va a ser uno de los jugadores que inicialice. Lo veo a él que no nos ha supuesto quizás para
el último tercio de la temporada. Y mientras tanto, veremos ahí una mezcla entre el veterano Melvin Ingram, que contrario a lo que mencionan, él no va como un titular que sea para estar la mayoría de snaps en el campo, sino él va precisamente para situaciones de refresco, y entre Jalen Phillips y el novato Channing Tindall van a estar peleándose el puesto titular para acompañar a Ogba. Me llama la atención que tengan a Ingram como titular, porque yo lo veo más como un elemento especialista, como lo utilizaban los acereros de Pittsburgh al inicio de la temporada. Fede, tú nos podrás decir cómo viste el desempeño de este elemento en la primera parte de la temporada, pero fue más terceras oportunidades y demás, pero titular los 3 snaps, yo lo dudo sinceramente. Sí, yo también dudo que sea titular. Yo creo que más lo que pasaba con Pittsburgh es que tenía una línea defensiva muy talentosa con TJ Watt, y creo que no lo supieron utilizar bien. Con Kansas City creo que fue cuando pudo mejorar un poco la defensiva, porque hicieron que Chris Jones ya no estuviera en el extremo y ya estuviera como un técnica 3, que es su posición natural. Yo creo que sí, como tú dices, es más como un jugador situacional, pero es un veterano bastante inteligente y que aún puede dar, pero sí, yo creo que es Ogba y Phillips los titulares. A Tyndall no lo veo tanto como la contraparte como la misma posición de Phillips. Creo que Phillips es más estar en la línea como pass rusher, y Tyndall sí puede ser un más linebacker, o sea, estar más en el segundo nivel. Es interesante esta situación porque si sucede lo que mencionó Adam de Cameron Goody en la segunda parte de la temporada, sería un reflejo de lo que vimos de Jalen Phillips, porque durante los primeros 8 partidos solamente obtuvo un sack contra Tom Brady en la semana 5. Después se destapó con 7 capturas y media y rompió el récord de más capturas para un jugador de su posición en su año de novato, lo cual es digno de destacar. Antes de pasar al siguiente bloque, Fede, creo que sí sería importante mencionarle a la gente, de acuerdo al roster que tiene Miami en esta posición, un tema que tanto tú como Adam mencionaron. ¿Quiénes son los jugadores que ven más completos en esta posición? Y a completos me refiero a que puedan detener la carrera y que puedan presionar al pass rush, porque recordemos que en el caso más reciente de una estrella en esta posición, Cameron Wake, era más pass rush y no tanto contener la carrera. En este caso, sí ven a varios de estos jugadores, llámese Manuel Okpay, Jalen Phillips, Cameron Goody, Porte Gustin, Darius Yates, Melvin Ingram, que puedan realizar estas dos funciones, o nada más pueden cubrir una parte de sus asignaciones. Empezamos contigo, Fede. Yo creo que Manuel Ogba es el jugador más completo. No he visto tanto a usted, bueno, ustedes ya son fans de Dolphins, no he visto tanto a Woody, del que hablan, que creo que es, ahora sí que es más como Jalen Phillips, que es posiciones linebacker, pero en ese tipo de defensivas a veces los outside linebackers deben ser los mejores pass rushers. Creo que también en cierta manera, creo que se vio en el partido contra Baltimore, también quieren que defendiendo en el acarreo los jugadores sean un poco agresivos y que penetren rápido los gaps. Por eso muchas veces también mandan blitz aún en acarreo, y ahí sí creo que puede estar Jalen Phillips, Ogba y también Ingram. Bueno, creo que Ingram es, después de Ogba, el mejor deteniendo el acarreo de lo que yo he visto, porque no me he adentrado tanto a los jugadores más, ahora sí que locales del equipo. ¿Concuerdas con Fede, estimado Adam, o qué otros nombres puedes agregar a la lista de lo que mencionó nuestro compañero? Bueno, para empezar, el novato Goody, que viene de California, es muy bueno tanto en el esquema de corridas como en el esquema de pase, y me parece eso como la mayor virtud que tiene, la flexibilidad y la capacidad de adaptarse, y lo que será todo el reto para él en esta temporada, y en especial en estos campos de entrenamiento
es mostrar que tiene la posibilidad de hacer una correcta transición del colegial al profesional y ganarse ese puesto. Creo que nos falta mencionar a Andrew Van Ginkel, quien también va a participar, digamos, tratándose de ganar un puesto entre los pass rushers, aunque él lo tengo ubicado más por el centro, ¿sí? Y quien pudiera ser un elemento que se vuelva clave para complementar correctamente este esquema defensivo. Para mí, los hombres que están en mayor riesgo de quedar fuera durante este año, creo que, y quienes son los que han intentado estar en un papel más flexible como linebackers de lo que lo pongan, casi, son tanto Brendan Scarlett como Landon Roberts. Ellos dos junto con Duke Riley van a estar peleando muy fuerte por un puesto y quizás la parte de poderse acoplar al pass rush externo en un papel de rotación, y como lo hemos visto en este esquema Amoeba, en este Swarm, trata de crear presión incluso por el centro de la línea, pues nos va a llevar a que tengamos una fuerte pelea entre esos tres elementos por demostrar que tienen todo para hacerse de un puesto en el roster final de los Dolphins para este año. Interesante los nombres que pones sobre la mesa, Adam. Pero antes de mencionar ese tema de los cortes contigo, Fede, en la profundidad, ¿qué otros elementos ves que puedan pelear por un puesto dentro del 53? Sí, es que los outside linebackers son los mejores pass rushers de la defensiva. Yo creo que, bueno, él sí va a ser el roster, no sé cuánto pueda ser titular. No sé si Darius Hodge es linebacker o también puede ser utilizado como pass rusher. En algunos paquetes puede aparecer como pass rush, y el caso de Porter Gustin es la reciente incorporación proveniente de Cleveland. Supongo que has visto, incluso tú, Adam, el video donde intercepta a Pittsburgh, a Big Ben en el último triunfo de los Cleveland Browns en playoff. Este elemento apareció como elemento de línea defensiva y los Dolphins lo ubican como linebacker. Será interesante ver si la versatilidad que ofrece este jugador puede generar un dolor de cabeza para los elementos que actualmente se encuentran en la posición, Adam. La extraña mezcla que tiene Porter Gustin con gran velocidad y gran tonelaje, pues lo hace alguien distinto de los demás elementos que tiene Miami. ¿Sí? Su tamaño también es alguien enorme de 6'5". Creo que lo convierten en un elemento que va a ser tentador ponerlo como edge rusher, pero creo que él más bien viene a complementar para poder hacer de esta defensa más respetada contra la carrera. Una cosa que tengo en esto de los pass rushers es precisamente que no está fijo quiénes van en la parte interna, como Mike o como Sam, y quiénes van realmente como externos, ¿no? Me parece que como outside linebackers vamos a tener una extraña mezcla en donde están audicionando prácticamente todos los linebackers, exceptuando a Jerome Baker, y creo que en eso es lo que hace muy interesante esta posición. Es decir, nominalmente como alas defensivas solo tenemos uno y se llama Manuel Ogba. Lo veo fijo ahí. Y el otro que también, que no tiene las habilidades, no tiene la técnica para poder tratar de desarrollarlo en la parte interna, él siempre ha jugado por fuera, es Cameron Goody, novato de California. El caso del otro novato, Channing Tindall, pues lo tenemos como linebacker, sí, genérico, sí, pero su rol se supone que puede ser tanto interno como externo. Perfecto. La única batalla, además de los titulares que para mí creo que están definidos, y como lo han comentado cada uno de ustedes, es Emmanuel Ogba y Melvin Ingram para el inicio de la temporada. Creo que con el paso de las semanas, Jalen Phillips se supone tendría que tomar el rol de Melvin Ingram, y la profundidad es, en mi caso,
la batalla donde se va a poner más interesante la situación, porque el caso de Porter Gustin, Darius Jutes y Brennan Scarlett, además de Same Waboe, entre ellos 4 se están peleando un puesto para la rotación. Recordemos que Same Waboe ya tiene 3 temporadas con el equipo, sabe el sistema, fue el último jugador en anotar el touchdown la temporada pasada y se ha sabido adaptar a las formaciones que ya explicó Federico al inicio de este programa y puede ser un elemento, insisto, de rotación. El caso de Porter Gustin y de Darius Judge son elementos nuevos que vienen en este año, donde buscarán hacerse de un puesto titular. La desventaja, sin duda alguna, a excepción de que yo esté equivocado, Adam, creo que es Brennan Scarlett. Viene de lesión, no rindió lo que se esperaba del año pasado y creo que con la profundidad que existe en esta posición, los Dolphins lo van a terminar cortando o incluso cambiando por si les falta alguna posición. Sí, yo, él y Doug Riley realmente son los dos puntos que veo más débil en la competencia. Me queda claro que ambos son también personajes que aportan mucho en equipos especiales, ¿sí? Y que realmente si se quedan va a ser por ese aporte precisamente. Fede, para ir cerrando, ¿cuál va a ser tu predicción para los Delfines en esta posición? El año pasado tuvieron 40 sacks y 115 golpes al mariscal de campo, altas o bajas de esas 40. ¿Y por qué? No soy un tipo de apuestas, pero yo creo que van a tener buena rotación de pass rushers con, como tú decías, Porter Gustin, que ahorita ya me acordé, de Cleveland, con Melvin Ingram, con Jalen Phillips, con varios. Entonces, podría decir el over, pero aún así, aunque den el under, yo creo que va a ser una defensiva que va a seguir en el top 10, que va creando presión a través de esquema bastante ingenioso y va a ser una defensiva bastante agresiva, que eso es lo más importante, crear las pérdidas de balón y hacer que el otro equipo no anote. ¿Altas o bajas, Adam, de esas 40 capturas al mariscal de campo en comparación al año pasado? Creo que voy a ir para abajo, no creo que igualemos el número, pero lo que sí creo es que va a haber más jugadas oportunistas donde le chispen el balón a los rivales en la parte de atrás de la línea. Creo que va a haber más robos de balón, que es lo que realmente quiere esta defensiva. Y bien sea por intercepciones en la línea o por balones que logren recuperar, va a haber una mayor efectividad de esta unidad defensiva. Por último, estimado Fede, y agradeciéndote el tiempo que nos hayas acompañado en este programa, ¿crees que la kriptonita para esta defensiva y para estos elementos sean mariscales de campo, llámese Josh Allen, llámese Kyler Murray, llámese Lamar Jackson, o simplemente son malas tardes las que viven este tipo de defensivas combatiendo a estos mariscales de campo con esta nueva generación? Yo creo que es la kriptonita de muchos equipos, porque no es tanto el no poder o no saber cómo detenerlos, sino es qué pasa cuando son mejores atletas que tus atletas. De hecho, creo que los Pats han hecho todo lo contrario para tratar de detener a Josh Allen, que obviamente no les ha funcionado muy bien, pero en lugar de ser agresivos, tratan de ser más disciplinados en su pass rush y crear un tipo se le llama crunch rush, crear un tipo de niveles en el pass rush y no atacarlo tanto para evitar lo mismo que Josh Allen no pueda correr, no pueda escapar de la bolsa y utilizar sus piernas. Lo mismo se hace con Kyler Murray y lo mismo se hace con Lamar Jackson. Entonces, es curioso porque los Dolphins son bastante agresivos, ver cómo defienden más a Josh Allen y que tienen a dos jugadores. Tienen 2 partidos en contra de él, por lo menos durante la temporada. Ya si se lo llegan a encontrar en playoff ya sería 3. Y nada, encantado por la invitación. Espero que a los fans de los Dolphins hayan aprendido algo conmigo, aunque sea un poquito, y que les haya gustado el pod. Adam, ¿es la kriptonita este tipo de mariscales de campo? No, yo creo que precisamente es donde se juega más fuerte. Para mí es el hecho de que la defensa de Miami haya seleccionado safeties tan eficientes y que están apenas a punto de dar su mejor nivel, creo que vamos a verlos de manera efectiva contra
este tipo de jugadores. Lo vimos contra Baltimore y lo hemos visto que de alguna manera mitigaron los efectos de Kansas City cuando les tocó, y me parece también que contra Josh Allen le han dado batalla, por lo menos por ratos, y creo que cada vez le compiten mejor. Entonces creo que con las últimas adquisiciones y con algunos ajustes, esta defensa tiene grandes oportunidades de revertir las malas tardes que hemos tenido contra Josh Allen. Pausa de los 2 minutos. Ya mencionaste el tema de la profundidad y todo lo que tiene esta posición. ¿Te atreverías a dar un pronóstico de cuántos van a salvarse en esta posición, o es muy complicado por el momento? Para esta posición, el que está seguro es Ogbah. Veo a los 2 novatos como integrados a ello. Creo que vamos a tener que nombrar a Jalen Phillips como el otro inamovible en la posición. Y veo a Melvin Ingram como el elemento de circulación, así como en este caso voy a poner a Sam Ababoy como el otro elemento que va a estar ahí. Me parece que en la posición del linebacker interno, que estaremos analizando en su momento, vamos a ver la competencia entre los demás linebackers. Y con esto llegamos al final de este programa. Somos